días, iglesia. Es para mí un privilegio más el poder dirigirme a ustedes en esta mañana, ya casi tarde, dándole gracias primeramente a Dios porque en verdad que su palabra, cada vez que la estudiamos a fondo, nos conmueve hasta lo más íntimo. Nos hace pensar de tantas cosas que tal vez cuando leemos someramente su palabra, como que no las entendemos, pero cuando nos metemos a profundidad y en especial con ese tipo de temas que con el favor de Dios empezaría a tratar sobre las parábolas de Jesús, seguramente que nos va a tocar a cada uno en lo más recóndito de nuestro ser. ¿Y por qué lo digo? Porque es que cuando analizamos las parábolas del Señor, vemos cómo Él agarraba de todo su entorno, de todo su alrededor. Y en este orden de ideas quiero que usted, al entrar en esta primera parábola que voy a traer esta mañana, medite en varias cosas que con el transcurrir del sermón vamos a ir analizando a más. Amén. Bueno, la parábola generalmente, cuando la estudiamos, podemos mirar un sinnúmero de cosas. La primera es qué son. Cuando se habla del término parábola, ¿a qué se refiere? Y notemos que hay algo bien particular cuando vamos al griego, donde es una palabra que significa comparación o semejanza. Muchas veces la parábola ha sido definida entre los grandes estudiosos como una narración terrenal con un significado celestial. Y vamos a mirar el porqué. Siguiente, por favor, hermano. ¿Cuántas parábolas hay? Bueno, según los estudiosos hay un promedio de unas 46 parábolas. Pero cuando miramos este término, podemos mirar algunos dichos que en algún momento el Señor Jesucristo en su momento plasmó y que no necesariamente es una parábola, pero sí tenía mucho que decir. Por ejemplo, el término médico, cúrate a ti mismo. Ahí hay una gran enseñanza, pero no es una parábola. Claro que hay una inmensa enseñanza cuando el Señor en el capítulo 4 de Lucas, versículos 23, nos dice: aunque algunos prefieran llamarlo proverbio, en este pasaje en específico se habla también de que toma un significado por la historia. Cuando el mismo Señor le dice, médico, cúrate a ti mismo. Pero la realidad es que ahí hay una connotación muy grande, muy de fondo. Pero no quiero detenerme ahí, quiero que analicemos un poco más, porque el pasaje que he traído en esta mañana está en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 23. Y quiero que miremos en especial este tipo. El siguiente, hermano, por favor. Este tipo de parábola, el sembrador, la parábola del sembrador. Sé que aquí alguna vez hace unos meses, tal vez un año, un hermano muy querido por nosotros, nuestro hermano John, habló sobre esta parábola, pero quería que la miráramos detenidamente en varios contextos. Por el tiempo, obviamente, me voy a limitar a Mateo capítulo 3, verso 23, pero ustedes pueden mirarla en Marcos capítulo 4, versículos 2 al 20, Lucas capítulo 8, versículos 4 en adelante. Dice la escritura en Mateo capítulo 13, versículos 1 en adelante: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os es concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Notemos acá algo bien particular, estimados hermanos, y esto tiene mucho que ver en lo que sucede hoy en día. Esta parábola está más vigente que cualquier otra en nuestros días. Este es uno de los terceros discursos que da el Señor en este capítulo 3. Por supuesto, también hay 7 parábolas que hablan sobre el reino, pero en especial hermano, siguiente por favor. En especial porque fíjense que aquí se nos habla de la responsabilidad de oír. En paralelo con Mateo capítulo 13, tenemos Marcos capítulo 4, que ojalá lo estudien en su casa detenidamente. Fíjense que aquí hay una gran responsabilidad de los que reciben el mensaje. ¿Cuántos de nosotros no venimos acá cada primer día de la semana? Pero ¿cuántos realmente estamos acá? ¿Cuántos realmente estamos pendientes de lo que el hermano está hablando? ¿Y cuántos no? Por eso aquí se habla de una responsabilidad del oyente. Porque puede ser el mensaje, puede ser el sermón, puede ser la clase muy excelente, pero si usted está con su cuerpo acá y su mente en otro lado, pues seguramente no. Para usted va a ser un sermón, para usted va a ser una clase algo rutinaria, ¿no? ¿A qué hora nos vamos? Son las 2:06, ya es hora de irnos. Es decir, va a entrar por acá y va a salir por acá. Por eso, aquí se habla, y en esta parábola lo recalca el Señor, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de saber escuchar. Porque fíjense que oímos cualquier cosa, pero escuchar implica algo mucho más distinto. Implica que mi cerebro se conecte con mi mente para poder retener lo que aquí se me está hablando, y en especial las palabras del Señor. Esto es lo que el Señor recalcaba a sus discípulos cuando les decía a ellos que ellos sí tenían el privilegio de oír y de entender, porque el Señor les iba a explicar la parábola en detalle. Pero al pueblo, al común, tenían que esforzarse por escuchar y por entender. Cuando nosotros escuchamos pero no retenemos, suele pasar que en el momento escuchamos y al ratico, y esto lo podrá decir mi hermano Waldo, que conoce, que es ingeniero de sistemas, creo que es la memoria RAM la más cortica que tenemos, que solo retenemos un poquito y después se nos olvida. Sí. Ok, esa es la famosa con lo que a nosotros nos relacionan los seres humanos. Los entendidos del sistema dicen que nosotros tenemos una memoria RAM
En el momento retenemos, pero después se nos olvida. Y esto tiene mucho que ver porque muchas veces no sabemos escuchar. Oímos, mas no escuchamos. Porque cuando usted escucha, al igual que este servidor, empezamos a procesar, venga, ¿qué es lo que significa esto? Porque el Señor les hablaba a ellos en parábolas. Porque a sus discípulos en algún momento les cuestiona y le dice el Señor, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros no? Lo ideal sería que a todos les hablara directo, ¿no? Pero mire la respuesta del Señor. Porque este pueblo tiene el corazón entenebrecido. Es decir, están en otro lado, están en otra época, no están en el momento, no están asimilando. Y no es algo lo que nos puede pasar a nosotros hoy en día, hermanos. Estamos en cuerpo presente, pero estamos pensando, ay, ahorita qué es lo que toca hacer después de que salgamos de acá. Ah, bueno, el tintico, y después nos vamos. Ay, el almuerzo. Pero la realidad es que cuando aprendemos a escuchar las enseñanzas del Señor, allí es donde está la clave. Hay una gran responsabilidad de lo que oímos. Primero oímos, luego retenemos y después llevamos a la práctica. Amén. Fíjense que hay una enseñanza en 2 de Samuel con David, que de hecho acá se han dado estudios, se han dado sermones sobre ello. Y esa es el tipo de parábola con la que Natán confronta a David. Este profeta le dice, oiga, había un hombre rico que tenía cualquier cantidad de ovejas, de todas las que usted se imagine. Y había un hombre pobre que tenía solamente una ovejita. Y la había criado desde muy pequeñita y la tenía como una de sus hijas, como la única, la consentía. Dormía con ella, la alimentaba, la cuidaba, etcétera, etcétera. Y resulta que el hombre rico tuvo un banquete y en vez de coger una de sus ovejas, cogió la única de este hombre pobre y la sacrificó. Y David, como lo sabía, dice, tal hombre merece pagar 4 meses y merece, 4 veces, perdón, y merece la muerte. Y cuando Natán le dice, ese hombre es usted. La actitud que David, fíjate que al comienzo no escucha bien y simplemente suelta la boca, suelta el juicio y no se daba cuenta que eso era cuchillo para su propia vida. Pero cuando vemos esta enseñanza, fíjense que el Señor hacía lo mismo, le decía a la gente, venga, ustedes oyen, pero no saben oír. Porque ustedes están aquí en cuerpo presente, pero su mente está en otro lado. Y por eso es que ustedes muchas veces no retienen. Y por eso es que van en esa rutina, y realmente su vida no cambia. ¿Y no es eso lo que nos pasa a nosotros, hermanos? Yo hablaba hace poco con unos hermanos y les decía, hay cosas que uno muchas veces las coge así, pero hay cosas que tardan, en algunos mucho más que en otros. Y por eso es que usted ve que el aprendizaje de todos no es igual. En el caso de mi hermano Ubaldo, y perdón que te ponga tanto ejemplo, hermano, en el proceso que él tuvo como ingeniero de sistemas tuvo que prepararse a la par con otros, me imagino. Los que iniciaron, todos terminaron, ¿verdad que no? Y ahí habían algunos que las cogían así, como había otros que les tocaba un proceso. Yo estoy estudiando algo de sistemas y de verdad que uno con los años se da cuenta uno que el aprendizaje no es el mismo, porque uno de joven eso las coge así, pero cuando ya uno entra en cierta edad usted ya tiene que esmerarse un poquito más porque su cerebro hay veces como que no le da, como que usted no alcanza a percibir lo obvio. Y es que cuando uno mira esta parábola del sembrador, algo similar pasa con la gente. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos la palabra todos los días? Bueno, los que estudiamos. Algunos la escucharán en internet, en YouTube, en la radio, qué sé yo. Hay muchas formas de escuchar de la palabra. ¿Y cuántos retenemos? Yo diría que no alcanzamos ni siquiera a retener un 5%. No alcanzamos. Porque fíjense que si al menos retuviéramos al menos eso, nuestra vida sería algo distinto. La iglesia en este lugar no cabría una persona. ¿Por qué? Porque tendríamos realmente ese amor que Dios nos pide que tengamos los unos hacia los otros y por ende a nuestro prójimo. Fíjense que muchas veces venimos a la iglesia
pero estamos en otros cuentos. Estamos mirando en el celular la cara, a ver cómo estamos aquí, si tengo barro, si tengo espinillas, si tengo esto, pero no estamos en lo que estamos. Y por eso, hermanos, ustedes ven que nuestra vida va y no cambiamos. Vamos a nuestros hogares, seguimos siendo las personas vulgares, seguimos siendo las personas que ofenden o ofendemos, porque eso también me incluye a mí. De hecho, en algún momento estoy ofendiendo aquí a alguien por decir estas verdades, pero hay que decirlas, porque el Señor nos llama a eso, a un cambio. A los discípulos les decía, mire, yo a ustedes les he dado ejemplo. ¿Recuerdan cuando Él lavaba los pies de sus discípulos? Ustedes me llaman maestro y lo soy. Yo, ejemplo, os he dado. Si yo siendo su maestro le lavo los pies a ustedes, entre ustedes, ¿qué tienen que hacer? Es decir, servirnos. Porque eso es el meollo de ese asunto, el servicio. ¿Cuántas veces venimos acá y vemos con sorpresa que solamente una persona hace esto, hace aquello, hace lo otro? ¿Por qué los demás no hacemos también lo mismo? ¿Por qué no participamos? ¿Por qué esperamos a que nos sirvan en vez de servir? Porque no estamos habituados. Entonces, cuando yo voy a una casa, espero es que ¿se dan cuenta cómo estamos de contaminados? Pero si la realidad fuera otra, estamos con mi hermano, estamos con mi hermana. Hermano, ¿qué le puedo colaborar? Hermana, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Verdad? Fíjese que algo similar pasó con Marta y María. Cuando llegó el Señor, la una se esmeraba más que la otra, y la otra no. Yo lo voy a tener solamente una vez, voy a escuchar. Y cuando la otra se da cuenta que la otra estaba ya pendiente del maestro, le dice, maestro, manda a mi hermana para que me colabore, mira cómo estoy de atareada. ¿Y qué le dice el Señor? Marta, Marta, siempre atareada. Tu hermana, María, ha escogido lo mejor. Y es a esto a lo que nos llama la responsabilidad de oír, mis hermanos. Aquí a ustedes, o mejor a nosotros, nos dan comida espiritual cada día. Y aclaro, es una comida espiritual tipo buffet, porque es una comida que se prepara con esmero, porque no es una comida que se prepara en 10 minuticos, es una comida que lleva un proceso, que va a preparar mi hermano Waldo este próximo domingo en su clase. Él no lo va a dejar a última hora y copiar, pegar. Claro, ese ingeniero sabe cómo hacer eso. No, va a tener que estudiar, va a tener que exigirse, va a tener que ir a las costumbres judías, va a tener que investigar y en algunos casos va a tener que trasnocharse un poquito. Pero eso se hace con mucho amor, porque él sabe a qué clase de público va esas enseñanzas. Y es allí donde el Señor llegaba, mis hermanos. Por eso es que le dedicó a los discípulos 3 años de su vida. Cuando él comienza el ministerio, fíjese que se toma el tiempo de escoger. Y escoge 12 discípulos con ciertas características. Y entre ellos tuvieron que aprender a convivir. Tuvieron que aprender a conocerse. Ese Pedro como es de precipitado. Y si lo traemos al entorno de hoy en día, a mí me pasa eso. Yo soy muy precipitado en muchas cosas. Hago cosas queriendo hacerlas bien y las hago mal. ¿A ustedes no les ha pasado lo mismo? Que quieren hacer algo y corra por aquí, corra por allá. Ay, no se me olvidó hacer esto. ¿No les ha pasado? ¿O soy el único? Bueno, eso es lo que el Señor dice a los discípulos. Ustedes tienen la oportunidad de oír, de escuchar, de saber. Por lo tanto, tienen mayor. ¿Mayor qué? Hermanos, ¿ustedes creen que nosotros no tenemos responsabilidad ante Dios por toda la gente que no ha escuchado el Evangelio? ¿Ustedes no creen que el Señor nos ha llamado aquí no para venir a sentarnos y escuchar a los hermanos cómo agitan brazos y piernas, cómo hacen esto, sino con un propósito de que entendamos esa palabra tan bonita, tan fuerte para algunos, pero que a su vez nos cambia? Por eso les decía al comienzo de este sermón que muchas veces oímos, pero pocas veces escuchamos. Porque cuando oímos simplemente entra y sale, entra y sale. Pero cuando escuchamos, empezamos a retener, venga, ¿por qué el hermano hablaba de Labán? ¿Qué características tenía este hombre?
para que fuera así, para que fuera así. ¿Por qué consistía, aparte que este hombre le servía a Jacob, que metía, perdóname la expresión, su mayor esfuerzo en trabajarle, porque este hombre persistía en hacerle tanto daño? Porque fíjense que, y esto lo vamos a ver en la clase siguiente, le cambió los términos 10 veces. Cuando las ovejas se le reproducían negras, entonces decían, no, ahora las negras no, ahora las rayadas, y viceversa. No va a ser otra clase, hermano. Ahora, las enseñanzas de la parábola del sembrador, por lo menos yo he enumerado 6, quiero que las miremos en detalle. Porque fíjense que el Señor va a explicar la parábola, y la va a explicar de una forma que a nadie le va a quedar, o por lo menos yo, no sé ustedes, pero no le va a quedar la menor duda. Y fíjense que en el capítulo, gracias hermano, siguiente por favor. Fíjense que el Señor va a hablar de 4 tipos de tierra, pero a su vez va a hablar de una sola semilla. ¿Cuál es? La palabra. Es decir, esa única semilla va a ser colocada en 4 tierras, pero lamentablemente 3 de esas 4 no van a servir. Y lo bonito de esta parábola, hermanos, es que el Señor empieza a relacionarla con cada uno de nosotros. Y vamos a analizar y vamos a entrar en detalle en la primera, por favor. ¿Hay una interpretación posible? Claro que la hay. Y dentro de esa interpretación podemos mirar cómo en el entorno en que el Señor estaba había este tipo de 4 tierras que lo estaban escuchando. 4 tipos de oyentes. Y por eso es que el Señor se toma el tiempo y Él da la explicación. Y quiero que la miremos en la misma escritura, versículo 18, capítulo 13 de Mateo. Por favor, preste especial atención. Vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Noten ustedes que esta semilla, esta parábola, es insertada ¿en dónde? ¿En dónde según el relato? En el corazón. En el corazón. O sea, ni siquiera es en un brazo, ni siquiera es en el pecho, en el corazón. Y recordemos que si lo llevamos al cuerpo humano, este cuerpazo, bueno, hago una aclaración, ese es el tema que yo siempre hablo de cuerpazo, porque es un cuerpazo, hermanos, funciona como un relojito. Fíjense que se coloca en el corazón. Según los entendidos, el corazón es el músculo más grande que tenemos. Su corazón es como el tamaño de su pollo, para que tenga una idea. Y es insertado allí esta palabra, y fíjense que a pesar de ello, viene el maligno y le arrebata. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto, siguiente hermano por favor, siguiente por favor, al camino. Analicen este corazón de piedra o árido o desértico, como quieran mirarlo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no tenemos un corazón así? ¿Cuántos de nosotros nos cerramos nuestro corazón a la necesidad del hermano o de la hermana? Nos da lo mismo si vive o muere. ¿Ustedes creen que eso no pasa aquí en la iglesia? Levanten la mano quienes llamaron esta semana a algún hermano. Levanten la mano, sinceramente. Hay esperanza. Hay esperanza, hermanos. Fíjense que este corazón que muchas veces tenemos pasa entre nosotros. Y eso es que somos la iglesia ¿de quién? Y entonces, ¿por qué no hacemos lo que el Señor nos manda? Preocúpense los unos a los otros, incentívense al amor y a las buenas obras, preocupados primeramente por la familia de la fe y cualquier cantidad de versículos que usted quiera habidos y por haber. El Señor nos llama a eso. Reciban al débil en la fe, no para contender, sino para
edificarlo, etcétera, etcétera. Pero fíjense, hermanos, cómo es que cuando empezamos a ver este tipo de tierras, con el corazón de nosotros, estamos lejos del prototipo del llamado al que Dios nos hace. Y esto es preocupante. Esto es preocupante porque cuando usted hace un sermón, hace una clase, el primero que se toca es a usted. ¿O no es así, Waldo? Empieza uno a decir, y caramba, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, y Dios mío, yo ¿con qué cara me les paro ya allá a los hermanos a decirle, ¡ustedes! Cuando esos 4 dedos, el primero está señalando a estos 4 están señalándome a mí. Entonces es tremendo. Y no era ajeno el Señor con sus discípulos. Yo me puedo ver esa imagen del Señor comiendo, levantándose temprano, orando, enseñando a sus discípulos, viajando cualquier cantidad de camino que hacía él a diario. Y aún así, uno lo vende, otro lo niega, los demás salieron esparcidos cuando fueron a capturarlo al Señor. Dice uno de los relatos bíblicos que uno prefirió pasar desnudo por en medio del pueblo antes de que lo agarraran. Entonces imagínense la calidad de personas que tenía el Señor. Siguiente, por favor. La tierra junto al camino. Miren lo que está diciendo el Señor. Es aquel en que se sembró la semilla junto al camino. Recibe la palabra y no la entiende. ¿Por qué? Porque el maligno viene y la arrebata. ¿Cómo viene el maligno a arrebatar esa palabra? Analicemos en cada uno de nosotros a nivel particular. ¿A qué le estamos dando prioridad en nuestras vidas? Y en ese orden de ideas, podemos decir por qué no crecemos, por qué no maduramos, por qué no hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué en primeras y en últimas en mí no se ve un cambio? Porque es a eso a lo que nos llama el Señor, a renovarnos en nuestro interior. ¿Para qué? Para que pueda entrar esa palabra bendita y empiece a cambiarnos. Amén. Siguiente, por favor. La tierra pedregosa o rocosa, versículo 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que es solo temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Mire lo tremendo de esto. Este tipo de tierra se da mucho en la congregación cuando no se tiene especial cuidado de cómo cuidamos, valga la redundancia, nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto tiempo estoy yo teniendo con el Señor a diario? ¿O soy de los que se levanta, Señor, gracias por este día, te ruego en Cristo Jesús, y amén? Y a trabajar, a producir. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Y al mediodía, ay, verdad que hay que orar por los alimentos. Señor, gracias por esta comida, te doy gracias. Amén. Y a la noche llegamos cansados, rendidos del trabajo. Gracias, Padre, por tu misericordia en Cristo Jesús. Ahí quedó. ¿Será esa la calidad de vida que Dios espera ver en nosotros espiritualmente? Ahora entendemos por qué es el crecimiento de esta semilla, que es la misma, pero fíjense que en diferentes tipos de tierra en la cual estamos nosotros involucrados. Y noten ustedes, siguiente por favor, lo que va a pasar con la tierra entre espinos. Imagínense esto. ¿Habrá oportunidad para esa semilla acá? Y fíjense que la semilla no es que sea mala, es una semilla excelente, de la mejor calidad, pero la tierra va jugando en contra de ella. Miren cómo dice el Señor, versículo 22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra
y se queda sin fruto. El hermano Waldo hablaba en su clase, y yo no sé Dios cómo concatena esto, hermano, pero yo lo veo así como tú lo dijiste en tu clase. Dios es el que permite que todo este tipo de situaciones las analicemos porque la iglesia está pasando por algo por el estilo. Nos estamos preocupando más de lo externo que de lo interno. Estamos más preocupados en que la gente nos vea bien que realmente ser bien dentro de nosotros. Que realmente la gente vea un cambio. No, nos preocupamos es por la apariencia. Que nos vean bien elegantes, bien perfumados, bien arreglados, oliendo a rico. Pero en nuestro crecimiento espiritual, ¿qué tanto tiempo le estamos sacando a diario? ¿Siquiera estamos teniendo una comunión con Dios como Él espera? ¿Siquiera le estamos diciendo, Señor, por favor bendice a mi familia, bendíceme a mí para ser un buen ejemplo, ayúdame a ser un buen ejemplo en este día? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Nos estamos tomando ese devocional diario donde empezamos a leer la palabra y meditamos en ella? Caramba, ¿cuánto me falta por cambiar? Tengo que poner especial cuidado. Yo les doy una clave cuando uno lee la escritura, hermanos. Léala inicialmente así, someramente. Pero después vuelva y léala en un lugar especial de la casa. Todos tenemos un lugar especial en nuestros hogares, ¿o no? ¿Tenemos alguno especial en la casa? ¿Ninguno? Bueno, yo le animo que a partir de ahora saque un lugarcito especial. Que no sea el baño, ¿no? Que no sea el baño. Que no sean los olores la que la distraigan o lo distraigan, sino que sea un lugar donde usted tenga ese espacio entre usted y el Señor. Yo allá en la casa, con mi esposa, tenemos un lugar que es el cuarto de estudio, que en algún tiempo lo teníamos como el cuarto de San Alejo, donde arrumábamos todo allá, metas allá, cierra allá. Pero de un tiempo hacia acá, sacamos ese cuarto y colocamos ahí el computador, mis libros, las Biblias, y en ese rato en que yo estoy tan azarado, tan preocupado, yo me meto allá y comienzo a orarle a Dios. Señor, te suplico por esto, te suplico por aquello, te ruego por esto, por lo otro, te doy gracias. Por favor, dame sabiduría, dame paz a mi alma, a mi corazón. Ayúdame a hacer por lo menos este día, a que ponga lo mejor al servicio tuyo. Y hermanos, créanme que he visto la diferencia. Y claro, no voy a decir, ay, el super Gilberto, no, que viene a dárselas con nosotros, no. Pero en verdad que lo he experimentado y digo que ojalá usted lo experimente en su vida y se va a dar cuenta que usted va a empaparse de la palabra, a retener la palabra, a permearse de esa palabra en su vida, y allí no cualquiera lo va a desestabilizar. Hermanos, todo lo que está pasando en el mundo actual, lo que pasó esta semana que terminó allá en Tailandia, en Asia, ver cómo esa gente moría en ese terremoto que hubo tan tremendo, que fue superficial y que movía sus edificios como mover un papel, y ¡pum!, al piso, y matar tanta gente. Los entendidos hablan de que más o menos un promedio en la remoción de escombros se está hablando de unos 10,000 muertos. 10,000, hermano. ¿Pueden ustedes imaginarse en esa cantidad? 10 barrios a la redonda, todos vueltos ahí en un momentico en destrozo y muerte. Y todo lo que ello genera, ¿no? La cantidad de epidemias por los cuerpos en descomposición, toda la maquinaria que implica para mover y sacar esos cuerpos y darles lo que decimos cristiana sepultura. Y uno se pregunta por qué fue allá. Y si ustedes analizan la región de Asia, es una región que predominantemente, y eso lo vamos a estudiar cuando miremos esas religiones. ¿Ya quieres que terminemos, Santiago? Fíjense que tienen la mayoría en idolatría. La mayoría son idólatras. Y uno se pregunta por qué pasa ese tipo de cosas, para que miremos esos ejemplos, hermanos. Y no es que nosotros seamos mejores que ellos, pero analicemos qué clase de vida estamos llevando, qué tanto tiempo le damos al Señor y pretendemos cambiar, pretendemos ser mejores, cuando escasamente le damos 2 o 3 minuticos a diario al Señor en una oración y creemos que estamos bien.
¿Cómo pretende usted dejar la vulgaridad? ¿Usted se levanta el día de mañana y ya automáticamente deja de ser grosero? ¿O empieza usted a educar su vocabulario, empieza a poner cuidado a lo que está hablando, lo que está diciendo? Alguna vez vi una gráfica donde había un cerebro y aquí ese cerebro se salía un enchufe y había acá el resto del cuerpo. Y decía, antes de hablar, conecte su cerebro. ¿Cuántas veces no hablamos por hablar? ¿Cuántas veces no se nos va el tiempo en cosas que no edifican? Y a eso sí estamos ahí. Y si es posible, traemos tinto, gaseosa, lo que sea, y estamos ahí. Pero ¿cuántas veces realmente ponemos especial cuidado a la palabra del Señor? Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mire esta última frasecita, fruto. Y si usted lo pone cuantitativamente, usted se puede dar cuenta que tanto ha crecido espiritualmente, porque algunos lo hacen monetariamente, intelectualmente. Pero cuando se habla aquí del fruto, se está hablando del fruto espiritual, comenzando el personal, es decir, el suyo, el mío. Y en ese orden de ideas es donde podemos ver por qué esta tierra, en la cual estamos algunos, no nos permite crecer espiritualmente. Siguiente, hermano. La tierra buena. La tierra buena somos los que vemos, la entendemos, la seguimos de principio a fin y la ponemos por obra cada día en nuestra existencia. Mire, hermanos, el Señor nos dio la clave hace más de 2000 y pico de años. ¿Sí recuerdan cuál fue el ejemplo más práctico que Él nos dio? ¿Sí lo recuerdan? Basta cada día su propio afán. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por el día de hoy? Muy pocos. La mayoría andamos preocupando, bueno, mañana lunes ¿qué voy a hacer? Ay, el martes tengo que ir. Ay, la cita médica. Ay. Y ni siquiera vivimos el día de hoy. Se nos va el día así. Se nos va el día menos que nada. Cuando pensamos ya, wow, llegó la hora de almorzar, llegó la hora de irnos a nuestro descanso y a empezar una semana otra vez. Por eso, lo que el Señor está hablando en esta parábola, nos está diciendo, tengan cuidado, cómo escuchan, cómo oyen, sean responsables de lo que escuchan. Y en esa tierra buena, fíjense lo que dice en el verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Oír, entender. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. ¿Se acuerdan que al comienzo les decía por qué algunos crecemos más rápido que otros espiritualmente? Precisamente por eso. Miren que la semilla es única para las 4 tierras. Pero des en cuenta cómo, cuando no ponemos especial cuidado al oír, al retener, no hay este crecimiento al 100%, al 60% o al 30%. No se da más crecimiento. 100, 60 y 30. Es decir, en este orden de ideas, usted podrá darse cuenta qué tanto ha crecido desde el tiempo que usted llegó a los pies del Señor Jesucristo hasta el día de hoy. ¿Qué tantos frutos he llevado al Señor? Y note usted que fruto no solamente habla de que usted sea un hombre o una mujer hecho y derecho espiritualmente, sino también habla de cuánto amor tiene por sus semejantes, comenzando aquí y terminando allá afuera con los que todavía no conocen del Evangelio. Siguiente, por favor. Conclusión, Santiago, ya terminamos. Ahora, miremos 6 conclusiones que espero, en el amor del Señor, que quede en cada uno de nosotros. La primera, la palabra de Dios es una semilla que se debe escuchar, pero a su vez se debe comprender
Y por último, y no menos importante que las dos anteriores, colocar por obra en nuestras vidas. Sí, comience por lo más sencillo. Usted es vulgar, propóngase este día. No voy a decir vulgaridades, voy a tener en cuenta a Dios y voy a tratar de procurar no que de mi boca no salga ningún improperio, ninguna palabra peyorativa. Me voy a morder la lengua cada vez que diga una vulgaridad. Hace poco, para aquellos que miramos televisión en las noches, en la famosa Casa de los Famosos colocaron en uno de sus capítulos que el que dijera groserías le iba a arrestar y los demás se iban a ver afectados, dependiendo de las groserías que dijeran, en ese único día para el presupuesto de comida. ¿Podrán ustedes imaginarse que hay gente intelectual, que hay gente muy preparada, pero que aún así el presupuesto quedó a esto? Y fíjense que ese es un tema para nosotros, y no lo digo porque digo, vayan a ver la Casa de los Famosos, no, pero fíjense que si nosotros ponemos en este orden de ideas, venga, voy a proponerme por lo menos en este día, no decir vulgaridades, voy a manejar mi boca, voy a manejar mi mente, y al final del mismo, hagamos una evaluación. Cuando usted se preocupa por tenerla presente, por escucharla y por ponerla por obra, ahí va a haber usted un verdadero cambio en su vida. Y hágalo por molestar. Y se van a dar de cuenta cómo funciona. Es muy bonito, hermanos, cuando al final del día uno dice, gracias Dios, porque me permitiste, por lo menos en esto, corregirme. Segundo, la recepción de la palabra de Dios depende de la condición del corazón que cada uno tengamos. ¿Usted se ha tomado el tiempo en algún momento de decir, ¿cómo es mi corazón delante de Dios? Yo le animo a que hoy empiece a hacer. ¿Cómo me ve Dios? Allá está Gilberto, otra vez tirándose el tiempo allá con los hermanos. No, yo sé que esto en el Señor no es tirar en saco roto, hermanos. Yo sé que Dios por algo nos trae aquí con un propósito. Y sé también que usted y yo estamos dentro de esos propósitos. Cambio, servicio, salvación eterna. Amén. Como tercer punto, y ya estoy terminando, en esta parábola se nos advierte de las circunstancias y actitudes que podrían impedir que se produzca una buena cosecha. Y fíjense que en estas 4 tierras que he mostrado, hemos visto por qué situaciones no se da el crecimiento de esta semilla. Tráigalo a colación en su vida y pregúntese por qué ha pasado tantos años que llevo de cristiano o de cristiana y no veo cambio en mí. Ahora, eso es bueno que lo tengamos presente. Su termómetro no debe ser usted mismo, porque uno muchas veces dice, no, yo estoy bien. Yo vengo todos los domingos, cada 8 días, me conecto el miércoles allá al estudio con el hermano Juan, allá tomo mis notas, oro por eso. Porque el termómetro no puede ser uno mismo, hermanos. Uno mismo muchas veces no se ve los errores. Por algo el salmista dijo en algún momento, líbrame de los pecados que me son ajenos, es decir, de los que desconozco que hay en mí, pero ustedes sí lo pueden ver. Ustedes son mi termómetro, hermanos. ¿Lo sabían? Gracias, hermano Santiago. Santiago es un buen termómetro. Oiga, ¿a qué hora va a terminar? No, pero mire, ¿qué es eso? Dios dice, oiga, colabórense los unos a los otros. Si a mí nadie me dice, oiga, Gilberto, usted está mal, hermano. Pilas con esto, pilas con aquello. Lleva tanto tiempo. Mire lo que enseña, mire lo que practica, mire lo que habla. ¿Cómo voy yo a cambiar, hermanos? Yo soy el termómetro de más de uno. Porque a eso nos llamó, hermano, el Señor. Ayudarnos a sobrellevar las cargas. Ojo, sobrellevar las cargas los unos de los otros no implica que usted me va a dejar sus responsabilidades a mí. No, mi hermano. No, mi hermana. Dios le está diciendo que yo tengo que ayudarle en su crecimiento y le voy a dar a usted tips para que sepa cómo acomodar esas cargas. O en algunos casos, cómo quitarse esas cargas.
Esto no le sirve, hermano, quítese eso. Esto sí le sirve, déjelo, perfecciónenlo. Cuarta, la parábola invita a reflexionar sobre lo que dice y sobre lo que se hace. Sobre lo que dice el Señor, fíjese usted, y lo que yo tengo que hacer, al igual que ustedes. Amén. Amén. Es que amén, pero termine. Quinto, ya voy a terminar, me falta uno. La parábola invita a no desanimarse, a prepararse para los desafíos, a elegir con cuidado lo que se va a sembrar y no dejar de regar. Mire, ¿qué estamos sembrando en nuestras vidas? ¿Realmente esto me sirve en mi crecimiento? ¿Realmente esto me sirve en mi aprendizaje? ¿Realmente esto me sirve en mi práctica? ¿O por el contrario, no me sirve y tengo que desecharlo? Asimilar lo bueno y desechar ¿lo qué? Lo malo. Entonces fíjense que estas parábolas, y en especial esta, nos está diciendo cosas muy puntuales, hermanos. Y por último, la parábola en sí es una invitación a la esperanza. Mire, hermanos, yo no sé cómo sea su crecimiento. Puedo percibirlo muy lejanamente porque yo no estoy conviviendo con usted cada día, pero usted y el Señor sí. Yo y el Señor sabemos en qué tengo que mejorar. Cuando algún hermano, alguna hermana me dice, venga hermano, tenga cuidado con esto, pilas con lo otro, ¿verdad? Pero si pensamos, hermanos, en seguir de la manera de simplemente como oyentes, no vamos a permitir que la palabra realmente dé este fruto que Dios espera ver en ustedes y en mí. Esta parábola, nos invita a que meditemos cómo estamos llevando nuestra vida. Noten cómo esta semilla que cae en diferentes tierras es una sola. Es esta palabra que cada día la estudiamos, o por lo menos espero que la estudiemos. Pero que a su vez, si no la ponemos por obra, simplemente será eso, una lectura más, un capítulo más. Allá estaremos con la planilla de nuestro hermano Juiván. El Éxodo 1, 2, 3. Y ya, pero no habrá hecho nada en nosotros. Sí puede hacer mucho en nosotros en la medida en que la analicemos, la meditemos y la pongamos por obra. Amén.